Hola jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes ya. Tengan todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que saludan ahí al otro lado de la pantalla. Voy a compartir el PPT que tenemos que desarrollar hoy. Unos para que termine de subir. Un instante, por favor. Listo. Ahí está el PPT. Voy a encender mi cámara. Y precisamente ahí estamos. Aquí, no sé yo. Ya, ahora sí. Listo, ahí estoy yo. Bien, jóvenes, díganme, ¿llegan a ver el PPT? ¿Me llegan a escuchar bien? ¿Todo bien? Díganme, por favor, confirme para poder empezar la sesión. Sí, listo. Bien, saludos a todos los que hacen su mención, su saludo aquí en lo que viene a ser el chat, ¿no? Saludos a Nicolás, a Sofía Almendra, a Jorge Enrique, no, perdón, soy yo. A Omar, a Alejandra Camila, a Sofía Almendra otra vez. Camila Alexandra, ¿cómo están todos ustedes? Y saludos también allí a todos los que están al otro lado de la pantalla. Nos encontramos aquí para realizar una nueva semana de lo que es filosofía. Esto es semana número 15. Sí, cada vez más cerca del final, jóvenes. Cada vez más cerca del final. Hasta la semana 18 tenemos que desarrollar. Esto es Exética parte 1. Y lo primero que tenemos que dar cuenta con respecto a esta disciplina filosófica, ¿no? Viene una voz griega llamada aesthetic, de la voz latina, estética, percepción o sensibilidad, es lo que hace alusión dichas voces, tanto griegas y latinas. Es una disciplina filosófica que estudia el arte y sus características, también las manifestaciones artísticas, donde yace el arte o la belleza misma en el objeto, en el sujeto, en la cuestión social y cultural. Todo esto es lo que se enmarca lo que es la estética. Este personaje que ustedes ven aquí, parte derecha al lado de abajo, Alexander Gottfried, fue el primero en utilizar el término estética. ¿Sí? Así como lo oyen, ¿no? Fue el primero en utilizar el término estética. Historia de la estética es lo que vamos a ver a continuación. Miren, vamos a ver varias etapas. Etapa antigua, una etapa media, una etapa moderna, una etapa contemporánea. Sí, es lo que vamos a ver. ¿Qué opinaron los filósofos con respecto a lo que es el arte mismo, ¿no? Por eso tenemos aquí historia de la estética enmarcada en lo que es las teorías filosóficas del arte. Empezamos con Platón. Bien, vamos a empezar con Platón. Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Que él sostuvo de que el arte es imitación. El artista copia lo que percibe. Esto es la copia de la idea de lo bello. Ejemplo, cuando un artista toma una fotografía de una flor, cada vez que observa la foto lo que ve es una copia de la idea de la flor, lo bello, ¿no? Es decir, es simple, ¿no? En el mundo de las ideas está la flor en sí, la idea de flor. Bien, esa idea es inmutable, eterna, imperecedera y todo bien. Aquí en la tierra vemos que crecen las flores. Ves una determinada flor, ya es una copia. Ahora, si tú le tomas una fotografía, ¿sí? Con tu cámara, y luego ves la fotografía en tu cámara, ya es qué cosa, ¿no? Copia, ¿no? De la copia que está ahí sembrada en la tierra. Y que precisamente esta que está sembrada en la tierra es copia de la que está ahí arriba, ¿no es cierto? De la idea de flor. Va así, ¿no? En ese tránsito, ¿no? Va así en ese tránsito, ¿no?
Y igualmente, digamos, una mesa, ¿no? La idea de mesa está arriba en el mundo de las ideas. La mesa que tú tienes en tu casa es una copia de la idea que está arriba, ¿no? Es una de las tantas copias de la idea que está arriba. Tú le tomas fotografía a la mesa que está en tu casa. Entonces esa fotografía que tú tomes va a ser copia de la copia, ¿no? Porque tu mesa ya de por sí es una copia. Y si tú le tomas fotografía, la fotografía va a ser copia de la copia, ¿no? Y esta mesa que tú tienes en tu casa conlinda con la idea de arriba, ¿no? La idea de mesa, ¿no? La idea de mesa. Entonces esa es precisamente la figura de Platón, ¿no? Arriba está lo que se denomina como la idea, ¿no? En este mundo es lo que se denomina como la copia, ¿no? Y tú estando aquí, en este mundo, esto te puedes hacer lo siguiente, ¿no? Puedes hacer un dibujo, ¿no? De esta flor, o puedes hacer un dibujo de una mesa, y esa flor y esa mesa ya, ¿qué cosa, no? Viene de arriba, del mundo de las ideas. Entonces, el dibujo o la fotografía que tú realices será, ¿qué cosa, no? Será una copia de la copia, ¿sí? Ese es precisamente el sentido. Ese es el sentido que se tiene aquí, ¿no? Ese es el sentido que se tiene aquí. Sí, pues no, funciona con lo que es el dibujo, funciona lo que es también, llamémoslo así, la fotografía, ¿no? Funciona también con la escultura, digámoslo así, ¿no? La idea de escultura está arriba en el mundo de las ideas. La escultura que tú hagas acá, el tallado que tú hagas será una copia, ¿no? Será una copia, ¿no? Y si tú eso lo pasas a graficar en un dibujo o una fotografía, tu dibujo o la fotografía será copia de la copia, ¿no? Va en ese orden. Entonces, por eso es que termina diciendo esto, ¿no? Que el arte es imitación, ¿sí? El artista copia lo que percibe, ¿no? Es la copia de la copia, y esto es la idea de lo bello. La idea que está arriba en el mundo precisamente de las ideas. Por otro lado, en cuestión de Aristóteles es un poco más terrenal, porque lo que te va a decir es que el arte es una actividad, ¿no? Arte como actividad, que produce de manera consciente el ser humano, emplea lo que se denomina la técnica, ¿sí? El ser humano emplea la técnica. Y esto se puede percibir, se puede notar de la siguiente forma, ¿no? El artista debe saber el tiempo adecuado que debe estar hecho, que debe estar el objeto hecho de arcilla. Por ejemplo, la técnica es saber precisamente el tiempo adecuado de que un objeto de arcilla puede estar en el horno. Esa es la cuestión, ¿no? Para llegar a obtener el buen resultado, ¿no? La cocción, y que no se termine partiendo o resquebrajando la arcilla. Entonces, todo lo hacemos con una determinada técnica. Para que pintes en un lienzo, tienes que saber la técnica de cómo precisamente bajar y subir el pincel, ¿cierto? Bajar y subir precisamente el pincel, ¿no es cierto? No es que agarras y lo haces así, ¿no? No. Tienes que tener una determinada técnica, ¿no es cierto? Bien, para los trazos que propiamente quieras, ¿no? Entonces, igualmente para tocar una guitarra, para tocar un piano, tienes que hacerlo con una determinada técnica. Entonces, por eso era convencido Aristóteles de que el arte es una actividad que se produce de manera consciente cuando el ser humano emplea una técnica, ¿no? Entonces, ahí puedes decir que estás haciendo arte, ¿no? Bien, eso es por la etapa antigua, ¿no? En la etapa medieval, ¿qué es lo que tenemos aquí, ¿no? En la etapa medieval, lo que tenemos aquí va a ser lo siguiente. Un instante. Acá. Para San Agustín de Hipona, va a decir de que el arte es imitación de la naturaleza. Sí, el arte netamente imita la naturaleza. Toda obra de arte se considera perfecta cuando tiene una conexión entre la naturaleza y Dios. Por ejemplo, ¿no? La imagen de Jesucristo predicando frente a los hombres alrededor de rebaños, animales, y la naturaleza, ¿no? Pastos, árboles, etc. Entonces, eso es una clara muestra, ¿no? Agustín de Hipona era un convencido
de que la obra de arte, cuando manifiesta la naturaleza misma, manifiesta a Dios, es una real obra de arte, ¿no? Sí. Eh, por añadidura, habría que decir que en efecto, ¿no? Lo bello de lo religioso, o mejor dicho, precisando las palabras, lo bello de lo divino, ¿cuándo es? Cuando curiosamente se manifiesta en la naturaleza. Por ejemplo, ¿no? La aparición de la Virgen de Fátima en Portugal o la Virgen de Guadalupe en México. ¿Qué es lo que tenemos allí? ¿Dónde se apareció? ¿En una casa? ¿En una habitación? ¿En un convento? ¿Un monasterio? Se apareció en la naturaleza, ¿no? ¿No? Se dice que la Virgen de Fátima aparece frente a un determinado monte, un poco alto, frente a niños, ¿no? Netamente en la naturaleza. O en el caso de lo que viene a ser la Virgen de Guadalupe, se le plasma o se le aparece a un campesino, ¿no? De la época. Entonces, la naturaleza está en conexión precisamente con Dios, ¿sí? Y el arte es imitación de la naturaleza, es imitación. ¿De qué filósofo habrá traído la idea de que el arte es imitación? Obviamente de Platón. Obviamente de Platón, ¿no? Porque Platón pensaba en un mundo de las ideas. Agustín, ¿qué piensa? En un mundo, no de las ideas, sino un mundo donde arriba está Dios, ¿no? Entonces, nosotros cuando plasmamos una determinada pintura, que es el ejemplo que más se presta para la época, cuando plasmamos una determinada pintura, es imitación propiamente de la naturaleza. Esa naturaleza está en conexión siempre con Dios, porque Él es el creador de la misma, ¿no? Entonces, con esa idea, ¿no? Que el arte es imitación de la naturaleza y, y precisamente este arte es perfecto. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene conexión precisamente con Dios, el creador. Esa es la alusión de Agustín de Hipona. En el caso de Manuel Kant las cosas cambian porque va a señalarte lo siguiente, va a señalarte de que el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. Cuando un músico compone una canción inspirada en alguna situación solo porque siente que debe hacerlo y no está pensando en la fama que puede lograr. Por ejemplo, ¿no? Si un determinado artista, ¿no? El que fuese, ¿no? Compone una determinada canción, no pensando que va a obtener fama, no pensando en que va a obtener dinero producto de las ventas que va a generarle el haber hecho esa canción, o haber hecho ese determinado disco o álbum, lo que fuese, sino que la persona, ese músico, termina haciendo la canción y termina haciendo su propio álbum, su propio disco, porque le nace hacerlo. ¿Sí? No está pensando en ser famoso, no está pensando en dinero ni nada de eso. Entonces, cuando alguien hace arte con la satisfacción en sí misma y no viendo el arte como un medio para alcanzar un objetivo personal, fama o dinero, entonces, si procedes de esa forma, realmente estás haciendo arte. Aquellas personas en nuestros días que dicen, no voy a hacer este género musical porque es el que pega, es el que me va a llevar a la fama y por lo tanto me va a llevar a tener dinero. Si eso es así, entonces no está viendo el arte como finalidad. Es una mala y pésima concepción del arte. En cambio, todos aquellos que hacen arte sin valerse del mismo para dinero, entonces realmente sí son artistas, ¿no? Porque están viendo el arte como una finalidad de satisfacción en sí misma, más no como alcanzar un objetivo personal. Es similar al imperativo categórico, ¿recuerdas? Hay que ver a las personas como un fin en sí mismo y nunca como un medio para alcanzar un objetivo personal. Es similar, ¿no? Es similar. Es análogo la idea. Luego de esto, tenemos la historia de la estética dentro de lo que viene a ser la época contemporánea en el siglo XIX. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y veamos cuál es la distinción de la misma, ¿no? Primero veamos en el caso de Hegel, ¿no? Veamos a Hegel. Aquí está Hegel. Concentremos en Hegel, ¿sí? El arte es la expresión sensible de la idea.
estudia la belleza artística y la belleza sobre todo del espíritu. Un ejemplo, ¿no? Un guitarrista gauchano expresa el espíritu en su sentir y su técnica mediante las melodías que toca. Un guitarrista gauchano tiene la idea de lo que es la melancolía, de lo que es la tristeza, ¿sí? Y por lo tanto, no solamente tiene la idea, diría Hegel, sino que yace en el fondo de sí un espíritu que lo vuelca a mostrar ese sentir. Eso es lo que ocurre. Por otro lado, un determinado poeta, por decirlo de un modo, termina teniendo una idea de lo que es la melancolía, ¿no? La tristeza, y termina escribiendo. ¿Y por qué termina escribiendo? Porque su espíritu sale a mostrar ese sentir a través de la escritura. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y por lo tanto es una clara muestra de que ese poeta está expresando el espíritu de su sentir, ¿no? Su arte, su poesía es la expresión de la idea que tiene, ¿no? De la tristeza, de la melancolía. Por ejemplo, ¿no? Coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique, ¿no? Sí, este literato, ¿no? Ahí vemos claramente, él tiene la idea de tristeza y melancolía, y su espíritu es el que hace que salga precisamente dichos versos, ¿no? Y que muestren ese sentir, ese pesar que él tiene. Hegel pensaba de que el arte se construye o se va haciendo de esa forma. Se va a construir y se va haciendo de esa forma, ¿no? En el caso de Arthur Schopenhauer, sostuvo de que, para empezar, realizó una clasificación de las artes, ¿no? De las artes, la pintura, la escultura, los jardines y toda esta cuestión. El arte es una forma de conocimiento privilegiado, porque pensaba de que no todos se pueden dedicar a ser artistas. Lo que pasa es que es muy costoso. La verdad que ser artista es demasiado costoso. Es muy costoso. En nuestros días cuesta ser artista, ¿no? Porque hay que tener dinero de por medio, ¿no? Para que te puedas dedicar a un instrumento, o para que te puedas dedicar, no sé, pues a la pintura o lo que fuese, ¿no? Y hasta que puedas aprender las técnicas, todo eso, que puedas crear y a partir de ahí recién, entre comillas, empezar a vender, ¿no? Es así. Entonces, por eso dice que es un conocimiento privilegiado en parte. Además que no a todos le viene ese don de artista, ¿no? Eso es lo que afirma este personaje. Y es contemplación desinteresada de las ideas. De manera desinteresada yo termino contemplando las ideas. Termino contemplando las ideas que tenga para elaborar una obra de arte. Eso es desinteresado. Un ejemplo, las melodías musicales representan la idea de lo que el músico quiere transmitir. Profe, ¿en qué se distingue con Hegel? Si también menciona ideas. Lo que pasa es que en el caso de Hegel es que yo tengo la idea de tristeza, ¿sí? Y tengo un espíritu que brota mi sentir hacia una poesía que compongo o hacia una canción, si soy músico, que compongo. En el caso de Arthur Schopenhauer es que simplemente tienes la idea, ¿sí? De manera desinteresada y puedes realizarla, puedes plasmarla como arte. Por ejemplo, alguien te dice, a un determinado músico le pide, ¿no? A un determinado músico le pide, por favor, ¿tú crees que puedas hacer una canción que tenga este mensaje? De manera desinteresada, porque no es mía la idea, ¿no? Ahí está lo que es desinteresado, no es mía la idea. Entonces digo, ya, el mensaje, ¿no? Ya, bueno, este es el mensaje, ¿no? Y entonces empiezo a redactar la canción, empiezo a ponerle música a la letra de la canción, pero no es mi espíritu que brota mi sentir. Simplemente es que tenía la idea y a través de la idea construyo la canción y la emito, ¿no? En el caso de Hegel es contrario, ¿no? Te dice, no. Tú tienes la idea por ti mismo, por decirlo de un modo, y a partir de que la tienes por ti mismo, tu espíritu hace que brote ese sentir y que muestres una determinada canción.
que has compuesto, ¿no? En el caso de Arthur Schopenhauer, en cuestión de poema, poesía, ¿no? Te diría lo siguiente, ¿no? Imagínate que alguien se te acerca y te dice, por favor, quiero que compongas una poesía para mi chica, ¿no? Tú la puedes realizar, la puedes hacer. No tiene ningún problema, ¿no? ¿Cuál es la idea, amigo? ¿Quieres que vuelva contigo? ¿Quieres que sienta, está contigo, pero en realidad quieres que sienta que él es importante para, que ella es importante para ti? ¿Qué es la idea que quieres? Y te dice cuál es la idea, ¿no? Quiero que vuelva con... Bueno, ya. Y entonces tu amigo precisamente escribe la poesía, escribe el poema, ¿no? Y te lo pasa después, ¿no? A esta persona que se lo encargó. Arthur Schopenhauer diría simplemente una idea desinteresada porque no es propia, ¿no? Sino que se la han pasado y han dicho, quiero que hagas una poesía, un poema para esta situación de mi vida, con esta chica. Bueno, quien realice ese poema, quien realice esa poesía, bueno, la realiza y listo, hace y listo. Pero en caso de Hegel, ¿qué diría? En caso de Hegel diría, no, porque la idea propia tiene que ser propia. Entonces, cuando es propia, tú eres el que estás en ese momento de trance, de conflicto con esa chica. Por lo tanto, plasmas los versos sobre un papel, tu poesía, tu poema. ¿Qué es lo que estás haciendo, no? Tu espíritu brota ese sentir que tú sientes, ¿no? Entonces, en el caso de Hegel sería algo, una cuestión mucho más propia, más privada. En el caso de Arthur Schopenhauer te diría, incluso puede ser un encargo, ¿no? El arte, ¿no? Te encargan hacer tal o cual cosa, ¿no? Y tú no brotas un espíritu en ti, ¿no? Simplemente lo estás haciendo porque te lo han encargado, ¿no? Y como eres artista tienes que hacerlo. Es una forma de ganarte la vida, por decirlo de un modo, ¿no? Y varios artistas han tenido eso, ¿no? A través de la pintura, la música, la poesía y demás cosas, ¿no? Entonces esa es la distinción que podríamos notar entre uno y otro, ¿no? Entre uno y otro. Bien, en el caso de lo que es Friedrich Nietzsche, ¿qué es lo que comenta, no? Dice que el arte es sumergirse en el trance de lo dionisiaco. Y esto se logra entregándose a la embriaguez, a lo pasional, a lo instintivo. Por ejemplo, algunos poetas y pintores que beben vino para inspirarse y hacer arte. Sí, algunos poetas y pintores beben para precisamente inspirarse en hacer arte. Algunos músicos, por ejemplo, no sé, pues heavy metal o lo que fuese, tienen que entrar en el trance de lo dionisiaco, ¿no? Se dice que algunos terminan consumiendo estupefacientes o alcohol, de ahí hacer arte, ¿no? Nietzsche entonces en este caso tendría razón, sí, que no hay determinadas personas que sin esos estupefacientes o sin alcohol no podrían hacer arte, ¿no? Entonces hay determinadas personas que necesitan entrar al trance dionisíaco, ¿no? A entregarse a la embriaguez, a lo pasional, a lo instintivo y a partir de ahí recién crear. Esa es precisamente la concepción que tiene Nietzsche con respecto a lo que es el arte mismo, ¿no? Con respecto a lo que es el arte mismo. Con respecto a lo que es la época contemporánea, siglo XX y siglo XXI, este tipo que ustedes ven aquí, Theodor Adorno, ¿no? Sí, él precisamente es. ¿Qué es lo que considera? Mira, a diferencia de los filósofos anteriores, Adorno considera que el arte no se define por sus orígenes. No es que se origine en idea, no es que se origina en el trance de lo dionisiaco, no es que se origina porque la finalidad es ver como un fin en sí mismo y nunca valerme del arte como un medio para conseguir un objetivo personal. No es que el arte se origina a partir de la naturaleza y Dios. No es que el arte se origine de que tenga una técnica. No es que el arte se origine y definiciones que hemos dado de cada filósofo, ¿no? No está convencido de eso, Adorno. Lo que está convencido de él es que el arte se caracteriza por ser emancipador y crítico, por sus orígenes, ni dónde arranca ni dónde empieza. Simplemente es de emancipadora y de carácter crítico.
Eso sí está convencido precisamente Teodoro Adorno. ¿De qué forma, de qué manera, no? Bueno, de la forma y de la manera siguiente. Eh, una muestra de que el arte sea emancipador y de corte crítico, ¿no? Cuando planteas cambios en la sociedad, ¿no? La definición del arte es variable según el cambio de la sociedad. Ejemplos, algunos artistas dedican su obra a evidenciar problemas sociales. Eh, algunos mucho más que otros, otros un poco más privados que otros. Voy a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, Vallejo, ¿no? Cuando escribe Los Dados Eternos. Su arte poético es emancipador, crítico. Le critica al ser divino, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hombre sufre realmente aquí, por lo tanto el Dios es él, ¿no? Es una forma de ser emancipador y crítico, ¿no? En el caso de lo que viene a ser la música también, ¿no? En el caso de lo que viene a ser la música, ¿no? A ver, un ejemplo así medio comercialón. En el caso de lo que viene a ser Los Prisioneros, ¿no? Ese grupo chileno de rock de los años 80, inicio de los 90. Esto, con canciones como ¿Por qué no se van del país?, ¿no? O El baile de los que sobran. Precisamente es música de carácter, pretende ser de carácter emancipadora, crítica, ¿no? Que evidencia problemas sociales. Entonces, Adorno diría, bueno, esos serían, por decirlo como ejemplos claros de lo que viene a ser, porque el arte no tiene que definirse por sus orígenes, sino que es variable según el cambio de las sociedades, según el contexto social, el sentir que exprese precisamente el artista, ¿no? O sea, a través de la pintura, a través de la cultura, de la escultura, a través de la música, a través de la poesía, de los poemas y todo. Eso es precisamente lo que sentencia este personaje, ¿no? Igualmente, aquella persona que pinta determinados cuadros, ¿no? Esto y muestra precisamente la violencia de una etapa de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va al Museo de la Memoria, creo, en Ayacucho, ¿no? El Museo de la Memoria, donde precisamente uno ve en estatuas pequeñitas que significan ese conflicto armado interno que hubo, ese problema entre los pobladores de Ayacucho e incluso el ejército mismo, e incluso los terroristas mismos. Y uno ve precisamente cómo significan eso a través de muñequitos, de figuritas, de hechas de cera y todas esas cosas. Y ahí uno se da claramente cuenta de que ese arte muestra un problema social de una determinada época, la época de los 80 que sufrió el Perú, ¿no? Y así podemos sacar una serie de ejemplificaciones con respecto a que el arte siempre muestra los problemas, o algunos artistas muestran los problemas de la sociedad. Por eso Teodoro Adorno, un filósofo del siglo XX sobre todo, llega a sostener de que el arte entonces no puede definirse a través de los orígenes, sino que necesariamente tiene que definirse a través de lo que viene a ser el cambio de la sociedad, de la evolución de las mismas, y sobre todo mostrar los problemas sociales del lugar donde estamos, o de la sociedad de un determinado momento que haya tenido un determinado problema, claro está. Esa es la alusión que tiene Teodoro Adorno, ¿no? En el caso, ahora, de lo que viene a ser la valoración y juicio estético. Valoración estética y juicios estéticos. Todo grado de arte está propensa a valorarse y juzgarse bajo ciertos parámetros. Eso es. Uh, tenemos la posición de David Hume, de Immanuel Kant y de Walter Benjamin. Veamos lo siguiente, vamos a agrandar la imagen. Vamos a agrandar la imagen
aquí, vamos a poner acá, a David Hume. Lo que tenemos. Solo pocas personas pueden juzgar una obra de arte, dice David Hume. Sí, o el que ustedes conocen, el filósofo empirista, ¿no? El que sostuvo que a partir de las impresiones uno da origen y paso a las ideas, ya, él mismo. Tiene versión también sobre lo que es el juicio estético. Y miren pues, ¿no? Solo pocas personas pueden juzgar una obra de arte, dice Hume. Existen reglas para emitir juicios estéticos. Por ejemplo, ¿no? Para juzgar una pintura moderna, quien observa dicha pintura debe conocer lo que se entiende como bello en esa época. Si no, no puede juzgarla. Va a terminar siempre juzgándola como fea, como horrible, como horrorosa. ¿Por qué? Porque no conoce el sentido de lo bello de esa época. ¿Sí? Y igualmente ocurre, ¿no? Cuando en el caso de Ayacucho, son muy famosos los retablos ayacuchanos, ¿no es cierto? Alguien que nunca los ha visto y no entiende el concepto de de dichas, de dicho arte, no podría juzgarlo. Siempre le va a pasar desapercibido a la persona. Pero en cambio, si sabe lo que representa, ¿no? El arte ayacuchano y todo ello, entonces va a poder emitir un real juicio estético con respecto a ello. Y igualmente cuando vamos a Arequipa y por ejemplo vemos figuras o monumentos arquitectónicos hechos de piedra volcánica, del sillar, y a partir de ello, si conocemos precisamente que está hecho de ese sillar que es propio de la zona, entonces vamos a poderlo juzgar, ¿no? Pero si solamente no sabemos que está hecho de, no sé, de piedra volcánica, de sillar y todas esas cosas, simplemente vamos a ver sus monumentos arquitectónicos de Arequipa y simplemente va a pasar desapercibido. Ah, ya, sí, qué bonito. Nada más vas a decir. Pero cuando realmente conoces, sea el contexto, la época misma, el lugar mismo, entonces tu juicio de valor va a crecer. ¿Sí? Vas a notar mucho más valía en eso que estás percibiendo, ¿no? Eso es precisamente la alusión que se tiene aquí, ¿no? Esa es la alusión que se tiene aquí. Entonces, alguien que juzga una pintura o lo que fuese, cualquier tipo de arte, debe de conocer lo que se entiende como bello en esa época donde sale ese determinado arte y donde se expresa ese determinado arte. Si conoces, entonces, digamos, para David Hume, puedes emitir un juicio de carácter estético, porque ya eres un conocedor. Si no, podrás emitir juicios, pero emitir juicios sobre cualquier cosa, pues, porque en realidad no conoces sobre lo que viene a ser el arte mismo, ¿no? Sí, esa es precisamente la alusión, ¿no? Esa es la alusión que tendría David Hume aquí en este caso. En el caso de lo que es Emmanuel Kant, ¿qué es lo que presenta, no? Dice que el juicio que se dé en una obra de arte debe pretender ser universalmente válido. Es decir, tú puedes valorar estéticamente una obra de arte y puedes emitir un real juicio sobre la obra de arte solo cuando sea universalmente válido tu juicio. Por ejemplo, en este caso, la canción Imagine de John Lennon se considera universalmente bello. Por lo tanto, el juicio de cualquier persona va a ser un real juicio estético, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser válido universalmente, ¿no? Va a ser válido universalmente. No solamente funciona también con la música, ¿no? Sino también con lo que viene a ser determinadas pinturas que han quedado impregnadas en nosotros ya con el paso del tiempo, ya sea por la cultura mismo o ya sea porque nosotros mismos lo hemos aprendido así, ¿no? Por ejemplo, la Gioconda, la imagen de la Gioconda en cualquier parte del mundo, que veas ese cuadro en una casa, en una habitación, en un museo, ¿qué vas a decir, no? Ah, está la Gioconda, ¿no? Ah, bonito, sí. O sea, universalmente es válido esa posición, ¿no? De que es bonita esa pintura.
Entonces, eso es lo que enmarca Kant, ¿no? Para que tu juicio sea un real juicio de corte estético, aquello que tú enuncies y digas sobre la obra de arte, date cuenta si es válida en cualquier parte del mundo. Si es válida en cualquier parte del mundo, entonces sí, estás frente a un real juicio estético, por lo tanto, frente a una real obra de arte, ¿no? Es lo que precisamente te diría aquí este personaje, ¿no? En el caso de Kant. Y en el caso de Walter Benjamin, ¿no? El juicio estético se relaciona con el valor de uso y el valor de cambio que se le pueda dar a la obra de arte. Sí. Ejemplo, y solamente es un buen ejemplo, la obra de un artista medianamente conocido luego de que muera alcanza un mayor valor de corte económico. Bueno, cuando murió José José, sus vinilos fueron más valorizados en lo que siguió después de haber muerto, ¿no? Cuando se murió Camilo VI, cuando se murió Juan Gabriel, ¿no? Sus álbumes, sus CDs fueron más cotizados, más valorados. Y esto cuando se murió en inicio de los 90 Freddie Mercury, de la banda Queen, sus discos de Queen fueron mucho más valorados de inmediato, ¿no? Es impresionante, ¿no? En este caso, Walter Juan Gabriel no fingió su muerte. Ah, no lo sé si la había fingido. Pero bueno, es solamente un buen ejemplo, ¿no? Que haya muerto alguien automáticamente, por decirlo de un modo, tiene un mayor valor económico sus obras, ¿no? De esa persona que muere. Les decía, ¿no? Entonces el juicio estético se relaciona con el valor de uso y el valor de cambio. Por ejemplo, ¿no? Los masters de los Beatles, es decir, los master, el primer máster de grabación de los Beatles, la primera cinta, es muy valiosa, ¿no? Y si es muy valiosa, entonces ahí recae un alto juicio estético, ¿no? Lo valioso, ¿no? De esos masters, ¿no? O si lo quieres también, en el caso de lo que viene a ser, algunos cuadros de pintura, ¿no? Algunos determinados cuadros de pintura. Este cuadro es muy valioso, es muy bonito. Vale millones, ¿sabes? Ah, ya, sí. Entonces, qué duda cabe. Es muy bonito. Sí, qué duda cabe. O como un determinado disco musical, ¿no? Un álbum, ¿no? Un CD. Ha vendido millones de copias en el mundo este álbum, ¿eh? Entonces este álbum es lo máximo. Como por ejemplo pasa con el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses o con el Nevermind de Nirvana, por ejemplo, ¿no? O con los discos de Led Zeppelin, ¿no? Han vendido millones de copias alrededor del mundo. Entonces, si han vendido millones de copias alrededor del mundo, entonces ha habido buena cantidad de dinero de promedio. Por lo tanto, son reales obras de arte. Porque sí han entrado grandes cantidades de dinero para esa gente que ha producido eso. Y los artistas mismos. Entonces, la conexión, ¿no? Tanto vale la obra, entonces, tanto es el juicio de valor estético sobre la obra, ¿no? Esa es precisamente la alusión que se tiene. Este determinado disco le pertenece a tal artista, no, apenas no vendió pero ni 100 copias. Por lo tanto, el juicio estético con respecto a ello, ¿qué sería? Sería de corte negativo en este caso. Exactamente sería de corte negativo. No, ese disco no quiero, no, bótalo a la basura, quema. Es decir, no tiene nada de valía, no tiene nada de artístico porque se considera de que en su momento cuando salió y después también de que salió, su valor de cambio era muy paupérrimo. Entonces, esa es precisamente la alusión que tiene en este caso Walter Benjamin. Con esto que hemos mostrado, ¿no? Hemos mostrado lo siguiente, que en principio yace un determinado filósofo en la época, dos determinados filósofos en la época antigua, ¿no? Uno que piensa que el arte es imitación, ¿no? El artista copia de la copia, y esta última copia es la idea de lo bello. No olviden esa alusión, ¿no? La idea de Flor está arriba en el mundo de las ideas.
Aquí yo la veo en este mundo que crece una flor, ¿no? Sería ya copia. Le tomo una fotografía, mi fotografía es copia de la copia. En el caso de Aristóteles, es a través de lo que viene a ser la técnica, ¿no? La técnica hace que precisamente el arte fluya como una actividad, ¿no? Si tú tienes técnica para tocar un instrumento, entonces el arte va a surgir como una actividad en ti. Si tienes técnica para la pintura, entonces el arte va a surgir como una actividad en ti. Entonces todo lo remonta a él a la técnica. En el caso de lo que es San Agustín de Hipona, el arte es una imitación de la naturaleza y la naturaleza siempre está conectada a Dios. Por lo tanto, la obra de arte a partir de ahí se considera perfecta. Porque si yo grafico, yo hasta en nuestros días, yo le tomo una fotografía a la naturaleza, pero la naturaleza es obra de Dios, entonces mi fotografía o el dibujo que yo hago de la naturaleza es de corte perfecto, ¿no? Porque la naturaleza está en conexión con Dios, ¿no? Esa es la consideración de Agustín de Hipona. En el caso de Kant, no olviden esta alusión de que el arte nace, por decirlo un poco, cuando la finalidad de quien hace el arte es la satisfacción en sí mismo. Cuando tú escribas un poema o cuando vayas a realizar una determinada canción, si es que tocas un instrumento, y lo haces porque te nace hacerlo, ¿sí? No porque quieres ser famoso ni porque quieres ganar mucho dinero con ese arte que tú haces. Simplemente lo haces porque te nace hacerlo. Satisfacción en sí mismo. Entonces ahí recién podemos hablar de un real arte, en el caso de Kant. En el caso de lo que viene a ser estos personajes de la época contemporánea que dijimos, ¿no? Para Hegel, ¿no? El arte es la idea que yo tenga, que yo mismo tenga. Y como yo mismo la tengo, brota un espíritu de mí, ¿sí? Brota un espíritu de mí que emana un sentir, ¿no? Emana un sentir. ¿Sí? Que emana un sentir. Por ejemplo, cuando escribes poesía, o cuando también tocas un determinado instrumento, ¿no? Estás con un determinado estado de ánimo, tristeza o alegría o cólera. Tienes la idea de eso y eso es lo que quieres plasmar, ¿no? Hay un espíritu en ti que te mueve a mostrar ese sentir a través de un instrumento musical o a través de la escritura, si es que es un poema o una poesía. En el caso de Arthur Schopenhauer es completamente difiere en esto, ¿no? En que alguien puede tener la idea de manera desinteresada, puedes tener, te la paso, por decirlo de un modo. Pero no es que ya es un espíritu en ti que muestra un sentir, sino simplemente muestras la idea, ¿no? Muestras la idea. Porque alguien te puede haber encomendado que compongas una canción o que hagas un poema. ¿Y qué espíritu en ti va a brotar en ese caso? No es el mismo que sí lo hace el artista que realiza la canción, que realiza tal poema porque le nace hacerlo, ¿no? En el caso de Arthur Schopenhauer te va a decir de que no, pues no, porque simplemente es una idea que tú tienes en la cabeza y que la muestras, ¿no? Y que la muestras, no hay ningún sentir allí, ¿no? Por ejemplo, las imitaciones artísticas, ¿no? Las imitaciones de los cantantes, ¿no? Solamente es la idea que tienen. No es lo mismo decir que Freddie Mercury, Hegel diría en este caso, ¿no? Hegel diría en este caso que Freddie Mercury tuvo la idea de Rhapsody, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo, no? En este caso te diría que él tenía un determinado sentir y que dejó que ese espíritu brote ese sentir hacia afuera. Ahora, si pones un imitador de Freddie Mercury, tiene la idea, ¿no es cierto? Pero ese espíritu que brote ese sentir no lo va a tener, porque el imitador no es la persona que ha compuesto esa canción. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. En el caso de Nietzsche, no olvides sumergirme a la embriaguez, al trance de lo dionisiaco, ¿no? Es lo que me haría realmente hacer arte, ¿no? De acuerdo a la posición de Nietzsche. En el caso de la época contemporánea, no olvides, son los problemas sociales, los cambios sociales, que hacen que el arte sea emancipador y crítico. En la escritura, como poesía o poemas, en el caso de la música misma,
¿no? Que también el rock sobre todo es de carácter crítico y emancipador, ¿no? Muchas veces las canciones muestran problemas sociales hacia afuera, no muestran problemas sociales, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? En el caso de lo que es esto, ética y juicios estéticos, no olviden, ¿no? Para Hume solamente vas a poder realmente juzgar, vas a emitir un juicio de crítico cuando sepas tú o conozcas tú lo bello, lo que se señala como bello en una determinada época, en un determinado contexto. Solamente cuando sepas ello, lo que es lo bello, entonces vas a realmente valorar, vas a realmente emitir un juicio de corte estético, ¿no? Esa es precisamente la alusión. Si tú no sabes el contexto en el cual surgió la época del arte gótico, por ejemplo, entonces no vas a saber ello, ¿no? No vas a saber propiamente ello. Solo sabiendo sea de corte universal, ¿no? Para todos precisamente sea bonito, hermoso, dicho arte, entonces estarás emitiendo un real juicio estético, ¿no? De valor estético. Y en el caso de Walter Benjamin, ¿qué es lo que tenemos? Por lo costoso que es la obra de arte, a partir de ahí nacerá el juicio estético sobre dicha obra de arte. Si no vale mucho, no vale nada, entonces igual vas a lanzar un juicio de corte estético, pero en ton de negatividad, ¿no? Es decir, que es feo arte, porque consideras que no vendió nada. O por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? No vendió nada tal artista, ¿no? Fue paupérrimo su disco. Ah, ya, entonces no pasa nada con ese disco es horrible, horroroso. Pero si un determinado artista vendió hartas copias, ejemplares de dicho álbum, entonces por lo tanto, sobre dicho álbum va a recaer qué cosa, un juicio de corte estético. Ah, perfecto. Sí, no, vale mucho, eso vendió millones, cuánto dinero adquirió por eso. Ah, ya, entonces sí vale mucho. Tú, qué valioso es este disco, en este caso. Y bueno, esta es precisamente haciendo una alusión del resumen. Y estas son las preguntas de evaluación que tenemos, ¿no? Otra cosa más importante, por favor, inicia la encuesta a continuación para que ustedes puedan contestarla, por favor. ¿No? Contesten la encuesta. Ustedes son exactamente 33 personas. Solamente veo que han respondido 28. ¿Dónde están los demás jóvenes? ¿Dónde están los demás jóvenes? Contesten todos, por favor. 31, faltan 28, 29, 30, 31. 31, faltan dos personas, ¿no? Ah, no, solamente faltaría una. Ya bueno, debe estar por ahí esa persona. ¿Qué más tenemos? Profesor, ¿qué toma en cuenta Schopenhauer para clasificar las artes? No, es una especulación. No toma algo preciso, certero. Es una especulación. Es una especulación. Denote belleza que sea impactante para nuestros sentidos, ¿no? Por decirlo de un modo, entonces vamos a catalogarlo como arte, ¿no? Como arte, ¿no? Y algunos porque, digamos así, uno demora más en hacer dicho arte, entonces vamos a ponerlo así de menor a mayor, ¿no? Cuanto más sea la complejidad, entonces va a ser mayor la visión propiamente que se tenga de artística, ¿no? Con respecto a esa obra sí, a esa obra de arte, ¿no? Claro, claro está, ¿no? La complejidad, según también su especulación sobre dicha complejidad, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Depende exclusivamente de eso, ¿no? Recuérdese que cuando uno valora una obra de arte, por eso está la problemática también de esto, ¿no? ¿Dónde está el objeto, en el sujeto que señala algo del objeto o en el contexto social cultural? No hay un acuerdo.
y todo lo que se diga de una u otra parte de estas que les menciono va a ser siempre de carácter especulativo. Es como en axiología, ¿recuerdan? Hemos hecho axiología. ¿Dónde yace el valor? ¿En el objeto, el sujeto que atribuye o en el contexto social cultural? ¿Dónde? Según van a salir más posturas y cada postura se enrola al objetivismo, subjetivismo y así. Igualmente aquí, ¿no? Producto de la especulación, porque esto no es una cuestión exacta. Si fuera exacta no sería una disciplina filosófica, sería una ciencia. Entonces, producto de la especulación, como que empieza a enrolarse, pues, ¿no? Y empieza él a clasificar sus distintas alusiones que él tiene en su época de lo que viene a ser el arte, ¿no? Los jardines jóvenes, por ejemplo, se ve mucho en Europa, ¿no? Aquí no. Aquí, ¿dónde ves, por ejemplo, un determinado lugar donde los jardines precisamente sea tenido como una obra de arte? Es bien difícil, normalmente uno no suele encontrar eso, ¿no? Ni los mismos parques de Lima, ni nada. Es bien difícil encontrar eso. En Europa es muy común encontrar parques enormes, grandes, y muy bien podados, ¿no? Con sus dibujos y todo ello. Ya, y por eso lo terminó clasificando también esto como un tipo de arte, ¿no? Acá solamente encontramos puro obras. Bueno, y eso, ¿ah? A veces solamente encuentras pura pampa, ¿no? ¿No? Entonces, sí, pues no había forma de sentenciar eso, algo con respecto a ello, ¿no? Eso es lo que se tendría, ¿no? Eso es lo que se tendría. Bueno, espero que esto sí haya captado todo tal cual, ¿sí? Esto es la semana número 15 que teníamos que desarrollar. Ya viene la semana número 16 y que es la parte estética parte 2, ¿no? La estética parte 2. Ya faltando precisamente pocos minutos, creo que falta un par de minutos. No sé si tengan alguna pregunta más, ustedes. Profe, ¿cree que gane Perú hoy? Eso. eh, lo único que podemos decir es que tenemos un buen técnico, ¿no? Entonces, y que incluso con el periodo que él ha tenido le hemos ganado 2 veces a Brasil, ¿no? Incluso después de la Copa América le ganamos, es decir, yo sentí después de la Copa América, o sea, en la misma Copa América perdimos de manera, en fase de grupos perdimos de manera demencial. Después de la final, fue una final bastante digna, ¿no? Con las limitaciones que tenían los peruanos, fue muy digna. Pero después de la Copa América, ese partido que se le ganó a Brasil, si bien es cierto fue amistoso, pero sentí que ya le tomó la mano. Es decir, ya le agarró la manija y agarró la fórmula de cómo poderle contrarrestar a Brasil lo mucho o poco que tenga de fútbol, ¿no? Y ya le encontró la mano de cómo hacerle daño también a Brasil. Si bien es cierto ese partido era para cualquiera, pero finalmente lo terminó ganando Perú. Y ojo que ya le hemos ganado en un partido de tú a tú también en la Copa América Centenario, la que se hizo en Estados Unidos. Le ganó de tú a tú, le ganó. Bueno, fue con gol de mano de Ruiz, pero igual se le ganó, ¿no? Entonces, todo puede pasar, pero de que vamos a hacer un papelón no está bien difícil, salvo que tengamos el árbitro en contra, o salvo que Zambrano levante un poco mucho más arriba el y quede expulsado, ahí sí ya se complica. Pero lo otro no, pues, ¿no? Lo otro no, pues, ¿no? Nunca le ganamos, nunca le ganamos a Paraguay en Asunción y la eliminatoria pasada se le ganó. Nunca le habían ganado a Ecuador en Quito y se le ganó. Ni siquiera ni con los brillantes equipos de los años 70 se le había ganado. Pero bueno, ¿no? Las rachas están para romperse, ¿no? Así que con fe, ¿no? Ya uno cao a quien, a Neymar. Me gustaría decirte que si gana va a ganar a las justas, obviamente. Sí, con 1-0 ya es suficiente, ¿no? Con 1-0, ¿no? Pero en el peor de los resultados, empate, pues. No queda otra.
¿sí? Bien chicos, cuídense mucho, que estén bien. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, ¿no?